Si estás pensando arreglar tu nariz o tienes algún problema que has presentado en la nariz, piensa muy bien antes de realizarte una remodelación. Es muy importante que escuches este episodio para que escuches de profesionales cuáles son los principales problemas que existen con la remodelación y lo que nadie te dice antes de tocar esa nariz. Esta busca como mejorar pequeños detalles de la nariz. En ese sentido, no conseguimos disminuir nada con la rinomodelación, por el contrario, conseguimos aumentar. Acaba de salir una noticia lamentable de un fallecimiento de una paciente por rinomodelación en la cual hubo un flujo retrógrado hacia la arteria oftálmica y llegó a ir a la unidad de cuidados intensivos y después de un par de días falleció esta paciente. ¿Te has fijado que los antes y después de rinomodelación siempre son de perfil? Sí. ¿Por qué crees esto? No, pues para que lo puedan ver. Y yo digo, porque de frente no consigue disminuir el tamaño de tu nariz. Por eso todas las rinomodelaciones se muestran de esta forma como tal. ¿Quiénes hacen rinomodelación? ¿Quiénes hacen rinoplastia? Perdón, pero van por las pestañas y salen con rinomodelación. Y realmente esa persona que coloca pestañas sabe cómo está la vascularización de tu nariz, sabe cómo llega sangrecita hacia la piel. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque una mínima cantidad de ácido hialurónico que se vaya a un vasito sanguíneo puede llegar a una arteria que, digamos, llega a nutrir los ojos y puede llegar a causar ceguera. La rinoplastia hoy por hoy es más segura que la rinomodelación. Y esta sí la dejo abierta a los colegas que quieran comentar. Estoy totalmente de acuerdo en discutirlo porque lo hacemos en Escuchamos los sus congresos. opiniones, leemos sus Totalmente de acuerdo. opiniones. Yo tengo muy buenos argumentos y sé que les voy a ganar, lamentablemente. Pero bueno, bienvenidos a Plástica entre Amigos, a un episodio más. Me encuentro aquí con mi colega, la doctora Tatiana Vila. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Tatiana Vila, cirujana plástica, y pues estamos en un episodio aquí muy interesante en Plástica entre Amigos. Y antes de comenzar, los voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Plástica entre Amigos. Déjennos sus comentarios. Es muy importante para nosotros que en Spotify dejen su comentario para que lleguemos a muchísima más gente. Bueno, y soy el doctor Rogelio, cirujano plástico, y quiero agradecerte por escuchar más un episodio de Plástica entre Amigos, en el cual vamos a hablar temas de cirugía plástica de la forma que lo quieres escuchar directamente en tu casa o con tus familias y amigos para que puedan discutir este mundo tan grande y que nos apasiona y que bueno, así como tiene cosas bonitas, tiene cosas malas. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que en lo personal a mí me gusta mucho tocarlo porque es la nariz. La nariz es la cirugía que recuerdo durante nuestra formación médica como cirujanos plásticos, es de las últimas a realizarse, ¿no? Es en el último año en donde lo aprendes. Y era algo que a mí me impresionaba mucho porque lo veía algo tan simple. Sí, realmente, mismo antes de estudiar, antes de ser cirujano plástico, yo veía la rinoplastia como pues, es la cirugía más fácil que hay. La mayoría de la gente se lo hace, es algo nomás levantar la punta, quitar, hacer más chiquita la nariz, en fin, fracturarla. Y era algo que yo, la verdad, menospreciaba en el sentido del tecnicismo y de la importancia que llega a tener, ¿no? Y esto obviamente pues es algo importante porque creo que es el conocimiento, vamos a decirlo, es la idea de la mayoría de las personas, que la nariz es algo muy sencillo, son simplemente un retoquecito, es algo muy tranquilo, y no es así, no es así, es uno de los temas principales, muchas veces lo decimos, es el marco del rostro, y un error en este marco del rostro definitivamente conlleva bastante. Entonces, aprovechando un poquito este tema, yo sé que a ti también te gusta el tema de la nariz. Quisiera primero que la gente que nos está escuchando entienda de qué se trata la rinomodelación y por qué no es lo mismo que una rinoplastia. Así es, justo como decías, como también como paciente, ¿verdad? Y como ser humano, como no cirujana plástica, también pensaba que la nariz era algo muy fácil de hacer. Y justo las pacientes siempre llegan a consulta y doctora, no solamente levantar aquí, cortar un poquito y así, que me quite este huesito y ya, es como los comentarios que se oyen, ¿verdad? Y en cuanto a la diferencia entre rinoplastia y rinomodelación, es muy importante entender que cuando vamos a realizar una rinomodelación, que generalmente se debe hacer con ácido hialurónico, esta busca como mejorar pequeños detalles de la nariz. En ese sentido, no conseguimos disminuir nada con la rinomodelación, por el contrario, conseguimos aumentar. Y en ese sentido también tenemos que tener en cuenta que si hay un problema funcional, la rinomodelación no nos va a ayudar. A diferencia de la rinoplastia, que es una cirugía
enfocada a la parte estética y de forma de la nariz como tal, preservando sí, obviamente, la función. Entonces es importante que tengamos la diferencia entre los dos procedimientos. Uno es un procedimiento que no es sencillo, la rinomodelación es de mucho cuidado, se puede hacer en consultorio, y la otra, la rinoplastia, que generalmente se debe hacer en un quirófano. Bueno, ¿y cómo haces o sea, con qué se hace la rinomodelación? ¿O qué es ese procedimiento del que estás hablando ahorita? Entonces, justamente lo que les decía, la rinomodelación es un procedimiento que se hace con ácido hialurónico y en el que buscamos, pues, como decía también, mejorar ciertos detalles de la nariz como tal. Entonces se hace con un material de relleno que el objetivo es volumizar, ¿no? Y en ocasiones también hemos escuchado que se realiza con otro tipo de materiales, ¿no? Hay inclusive algún tipo de técnicas en las cuales se utilizan hilos tensores, Así ¿sí? es. O se llega a escuchar de lo que se conoce como la rinoplastia líquida, ¿sí? Entonces es importante entender qué es la diferencia entre uno y otro. ¿En qué paciente tú dirías en tu práctica le voy a hacer una remodelación? Bueno, me gusta mucho esa pregunta porque siendo demasiado sincera, casi en ninguno indica una rinomodelación. Y en ese sentido, ¿por qué? Y quiero que tengan esta pregunta muy presente. Si tú estás pensando en algún momento en operarte, la rinomodelación no debería ser tu primera opción. No se vale, como me decía en estos días una amiga, estaba en una piñata y me decía, oye, pues quiero ver, a ver si me checas y me colocas un poquito de ácido hialurónico en la nariz, a ver cómo me queda y si me gusta me opero. Y yo le decía, no, si te estás pensando en operar, entonces no pienses en colocarte ácido hialurónico, porque de cada vez que nos coloquemos ácido hialurónico en nuestra nariz, pues se va a generar una cicatriz y es realmente difícil manejar un tejido que ya ha sido manipulado por estos productos. Pero yo he escuchado, hay muchas personas que dicen, pues me lo he hecho como 5 o 6 veces, siempre me ha ido bien, nunca he tenido ningún problema. ¿Por qué debería escucharte a ti en decir que, pues no te lo hagas? Justamente por lo mismo, porque, por ejemplo, dices, una persona se ha hecho rinomodelación 5 veces y le ha ido bien. Perfecto, pero entre más producto, entre más cantidad de producto, se genera mucha más cicatriz interna. Hablemos de un término que es como que viral, que todo el mundo dice, la fibrosis, ¿no? La fibrosis, la famosa fibrosis. La fibrosis es un tipo de mala cicatrización. Y ojo, no estoy diciendo con esto que la rinomodelación genere fibrosis, pero sí puede llegar a generar cicatriz y es más difícil tratar esos tejidos como tal, poder levantarlos, poder hacer una adecuada disección. La circulación, o sea, la forma en que llega la sangrecita a la piel y a las estructuras de la nariz no es la misma porque ahí ya hubo un volumen, ese volumen se disminuyó. Afortunadamente el ácido hialurónico es algo que el cuerpo reconoce, no como suyo, sabemos que es un cuerpo externo, pero digamos que ya lo conoce porque también lo produce. Entonces, de esta forma, pues sí genera una cicatriz que generalmente va a dificultar mucho la técnica y la evolución de una nariz como tal. Y además de generar una cicatriz, como lo mencionabas tú, y entender ese proceso de cicatrización que es por el trauma, ¿no? Estamos utilizando ya sea una aguja, una cánula y estamos colocando una sustancia como el ácido hialurónico que jala agua. Entonces, al jalar agua altera toda la anatomía, o sea, cambia internamente cómo se encuentra ese tejido y es lo que realmente eventualmente puede producir un grado de cicatrización, ¿no? Sin hablar de uno de los temas principales, que es lo que nadie te llega a advertir, ¿sí? Acerca de una remodelación, que es realmente yo creo que el punto principal y el miedo que los que conocen tienen, ¿no? Una remodelación tiene uno de los desenlaces cuando tiene una mala técnica, una mala elección de producto, Desconocimiento también desconocimiento total de de la la anatomía. anatomía, donde se minimiza ese tiburón que existe, que es la remodelación, y se está haciendo diestra y siniestra, que es el evento vascular, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar tú un poquito sobre este evento Y vascular? qué bueno que tocas ese tema porque nadie, o sea, nadie te lo dice. La rinomodelación venden esos antes y después, como si fuera, no sé, vender cualquier tipo de producto. Siempre lo que el ejemplo que les digo, perdón, pero van por las pestañas y salen con rinomodelación. Y Exacto. realmente esa persona que coloca pestañas sabe cómo está la vascularización de tu nariz, sabe cómo llega sangrecita hacia la piel. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque una mínima cantidad de ácido hialurónico que se vaya a un vasito sanguíneo puede llegar a una arteria que, digamos, llega a nutrir los ojos y puede llegar a causar ceguera. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ese es el mayor problema que puede llegar a presentarse y además de eso también que se muera la piel, ¿verdad? Exacto. En nuestros consentimientos informados,
cuando utilizamos ácido hialurónico, en todos ellos está escrito riesgo de ceguera. Y muchos pacientes que se dan la tarea de leerlo se quedan impactados y no, y no, ¿cómo? Ya no ¿Cómo quiero. crees? No, es que dice aquí que se pueden morir los tejidos, que me puedo quedar ciego. Y eso es algo que muchas veces, inclusive pacientes que hacen hecho un procedimiento, no lo saben y no lo sabían, ¿sí? Y lamentablemente te enteras cuando está sucediendo el riesgo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, como lo dices, porque es un sistema de retroinyección. Literal, el vaso sanguíneo es un tubito que tenemos que cuando se coloca una cantidad de ácido hialurónico se obstruye, y cuando la presión es específica o los planetas se alinean de mala forma, tiene ese retroceso, la vascularización que ve en la nariz pasa hacia un sistema en el cual llega a entrar en la retina. Y ojo que es importante, y le venía platicando a la doctora antes de filmar el podcast, este episodio. Acaba de salir una noticia lamentable de un fallecimiento de una paciente por rinomodelación, en la cual hubo un flujo retrógrado hacia la arteria oftálmica y llegó a ir a la unidad de cuidados intensivos, y después de un par de días falleció esta paciente. ¿Cuáles son los factores que predisponen esto aquí? Técnica totalmente mal ejecutada, el riesgo que existe, mismo un profesional que tenga la más amplia experiencia en aplicación puede llegar a tener un evento de este tipo. Y el tercer punto, que es la identificación de los, vamos a decirlo, de las señales que existen cuando hay una oclusión vascular, ¿no? Hay señales iniciales en las cuales la piel se blanquea, comienza a existir como un enrojecimiento, se forman pápulas, y después viene lo que viene siendo la necrosis o la formación de la cáscara. Pero cuando ya existe un evento de este tipo que está incluyendo los ojos, comienza a haber falla en la visión, y eso es un punto importante que tenemos que tener. Hay tratamiento, sí, hay tratamiento Cuando se detecta a cuando tiempo. se detecta a tiempo, buscando minimizar el daño, ¿sí? No es que se vaya ya metimos el tratamiento y ya le hicimos, ya tenemos una amplia tasa de porcentaje. No, no es así. Hay un tratamiento que nos puede ayudar a minimizar el daño cuando se genera, y esto es algo bien importante a tener, ¿no? Y dicho esto, me gustaría preguntarte algo que muchos pacientes nos preguntan. em, Como quiera, me hago una remodelación y se me va a quitar el ácido hialurónico. Esa es la idea principal. ¿Realmente se va el ácido hialurónico? Bueno, a esa es una pregunta muy, muy buena también porque normalmente se habla que el ácido hialurónico más o menos hasta el año ya tiene que haber desaparecido, ¿verdad? Cuando se coloca, digamos que el ácido hialurónico está como, se produce como con un gel de diferentes como densidades, para que me entiendan, unos más blanditos, otros más duros, y en el tiempo en que el cuerpo va como destruyendo ese gelecito, más o menos puede llevar hasta un año, pero no necesariamente un año es lo que se va a quedar ahí. Hemos visto en nuestros casos de rinoplastia pacientes con antecedentes que dicen, me coloqué ácido hialurónico hace 2, 3 años, entramos a la cirugía, digamos que entre comillas un poco confiados que ya el ácido hialurónico no está, y oh sorpresa encontramos ácido hialurónico encapsulado que llega a complicar el procedimiento Ujú, como tal, que decimos, bueno, pues la rinoplastia que iba a demorar 1 hora, 2 horas de cirugía, pues va a demorar 3 porque tenemos ujú. que tener mucho más cuidado y tal vez no podemos entregar el resultado que queríamos porque los tejidos no son los mismos. Claro. Y eso es lo que realmente puede empeorar cuando nosotros tenemos un antecedente de este tipo de remodelación. Y lo entiendo mucho, muchos médicos lo están realizando, muchos médicos lo hacen como un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento tranquilo y totalmente, totalmente de acuerdo, ejecutando una buena técnica, una buena elección del producto, porque eso sí es un red flag que les tengo que mencionar. Cuando vas tú a un procedimiento médico de ácido hialurónico y te están poniendo, digamos, ácido hialurónico en los labios y te dicen, oye, sobre un poquito, oye, no seas mal, me lo pones en la nariz y aceptan, cuidado. Cuidado, porque el producto que utilizamos en los labios o que utilizamos en otras áreas del rostro, en fin, generalmente no es el mismo de la nariz. Entonces, es un producto en específico. Cada marca tiene su enfoque, y esto es importante porque el gel que se utiliza tiene características diferentes. Lo ideal para utilizar dentro de una remodelación es un gel que sea un poquito más fuerte para con poca cantidad poder proyectar, porque eso es Ujú. lo que hace la remodelación, te trabaja el dorso y te trabaja punta, es solamente proyecta. Entonces sirve más para un perfilamiento que realmente para una corrección de una caída que llega a existir, Así ¿no? es. Entonces perfilas porque el volumen que tienes, el gel que se está poniendo, está reposicionando los tejidos. Es meramente eso, ¿sale? Entonces tener mucho cuidado. Y es donde entra mucho el otro punto.
¿Por qué elegir una rinoplastia y no una rinomodelación como mi primer procedimiento? Justo tocas ese tema y voy a responderte con algo que me dicen a veces las pacientes. Tengo pacientes que me consultan porque dicen que una remodelación y le digo, ¿qué quieres mejorar? Doctora, es que sabe que tengo la punta muy redonda y tengo la punta caída, entonces quiero levantarla un poquito. Mi respuesta siempre es, ¿te has fijado que los antes y después de rinomodelación siempre son de perfil? Sí. ¿Por qué crees esto? No, pues para que lo puedan ver. Y yo digo, porque de frente no consigue disminuir el tamaño de tu Claro. nariz. Por eso todas las rinomodelaciones se muestran de esta forma como tal. Entonces, en ese sentido, el por qué preferir una rinoplastia, obviamente somos cirujanos plásticos y nos encanta operar, pero en ese sentido, ser muy honestos, el por qué preferirla, porque realmente llegamos a tratar, a ajustar los tejidos, a disminuir, a rearmar. Es como yo le digo a los pacientes, a veces es como típico, como si fuera carpintería, ¿no? Porque utilizamos que pedacitos de un lado con otro para formar bien la punta, para disminuirla, para estructurarla. Entonces, en ese sentido, es más por qué hacerse una rinoplastia. Y ojo que también una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la parte funcional, que no podemos pasar por encima de ella, porque una nariz bonita, como dices tú, es una Ujú, nariz que respira. Eso lo tenemos que tener ujú. súper Bueno, entendido. y luego muchos pacientes también nos dicen, es que me estás diciendo entonces que pues me vaya a la cirugía de entrada, ¿no? Ya me explicaste que la neuromodulación tiene ese tema y me comentan bastante, me da miedo, es que me da miedo la cirugía, ¿sí? Fuera, fíjense, es que esto es bien importante en esta pregunta, ¿no? Fuera del riesgo anestésico que pueda existir en una cirugía con la rinoplastia, me gustaría escuchar así a grosso modo que tú me dijeras del 1 al 10, ¿qué tanto miedo le tienes a una rinomodelación y qué tanto miedo le tienes a una rinoplastia? Primero empecemos con la rinomodelación. El 10 es el no las hago, ¿sí? La rinomodelación, no, Rinomodelación, no, ¿cuál? 10, o sea, 10. 10, o sea, yo respeto 10. mucho y sé la técnica y he hecho muy pocas en mi vida en rinomodelaciones y respeto mucho a quien las hace, pero como entiendo el grado de complicación que se puede presentar y como cirujana plástica entiendo también que al operar esa nariz no va a estar adecuada, un 10. Perfecto. ¿Y rinoplastia? No, rinoplastia, pues más bajito, miedo, pues el miedo Un número, normal, hombre. digamos un 3, un 4, Un algo 4. así. Perfecto. Entonces, eso es importante. Yo estoy de acuerdo contigo en una situación. La rinomodelación es una técnica que siendo cirujanos plásticos, especialistas en el tema no invasivo, que conocemos la técnica, no la hacemos casi. Y esto es bien importante, porque sabemos del riesgo que implica poder hacerlo. Y tenemos la otra herramienta como cirujanos plásticos, que es la rinoplastia, que es una solución definitiva con menos riesgo cuando viene ejecutada y que va en cierta forma a minimizar el desconforto que pueda llegar a tener. Es más tranquilo, y lo decimos de esta forma, y si estoy equivocado me dices, pero es mucho más tranquilo corregir una asimetría de una rinoplastia previa a una asimetría de una rinomodelación. Así de difícil es el tema. Y siendo cirujanos plásticos se los decimos. Entonces, ese es un punto bastante importante a tener en cuenta. Bueno, em, ya platicamos entonces un poquito lo que hace la rinomodelación, ¿sí? Un poquito lo que hace la rinoplastia. Am, obviamente muchos pacientes van a seguir minimizando el tema de la rinomodelación. Es una alternativa costo-beneficio tal vez más práctica, hasta el procedimiento de lunch time, ¿no? Que ahí entra un poquito el tema de, es que me lo ofrecieron en un salón de belleza y pues aproveché y me lo hice en el salón de belleza y se minimiza el riesgo que existe. Entonces, ante esta decisión, muchas personas se van en el costo, ¿sí? Dicen, oye, pues es que en la rinomodelación, no sé, qué precios pueden existir desde, imagino, 3,000 pesos pueden existir a diez Sí, mil, sí. a 15,000, dependiendo de quién te realiza la rinomodelación. Y una cirugía de nariz, pues sí tiene precios mayores, ¿no? 20,000 pesos, 30,000 pesos arriba. Ahora ya depende mucho de la expertise y dónde se realice. En costo-beneficio, ¿qué le dirías tú a un paciente queriendo hacer un poquito de ejercicio, a alguien que te diga, pues es que mira, me gasto 5,000 pesos en una remodelación y me la hago una vez al año, ¿sí? Entonces, ¿qué le dirías tú de consejo a esa persona que está cuidando su economía en ese punto? Pues es que a futuro puede llegar a ser, a salir más caro, ¿verdad? O sea, a futuro realmente el hacerse rinomodelación y lo que les decimos, ácido hialurónico sobre ácido,
realmente pues no va a tener ningún efecto bueno a largo plazo. Es como lo que vemos del pillow face, que son esas actrices llenísimas de relleno que ya no hay cómo quitárselos. Lo mismo les va a pasar en la nariz. Entonces a largo plazo es un tratamiento que, aunque en muy buenas manos tiene bonitos resultados y buenos resultados, pues a largo plazo realmente no es algo que recomiende por eso mismo. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que siguiendo tu idea es, puedes estar gastando 5,000 pesos cada año, pero en el momento que se presente una complicación, esa complicación te va a salir carísimo, carísimo, mucho más caro que una rinoplastia. Y eso es lo que tienes que tener en mente. A veces hay este tipo de procedimientos que se disfrazan como tranquilos, como relajados, pero las complicaciones son realmente devastadoras y es algo que tienes que considerar en ese principal punto, ¿no? Entonces, lo que estás invirtiendo en una rinomodelación y rinoplastía es em, tiempo, ¿sí? Un procedimiento es más definitivo que el otro y seguridad, ¿sí? La rinoplastía hoy por hoy es más segura que la rinomodelación. Y esta sí la dejo abierta a los colegas que quieran comentar. Estoy totalmente de acuerdo en discutirlo porque lo hacemos en Escuchamos los sus congresos. opiniones, leemos sus Totalmente de acuerdo. opiniones. Yo tengo muy buenos argumentos y sé que les voy a ganar, lamentablemente. Pero bueno, en fin, siguiendo al otro paso. ¿Quiénes hacen rinomodelación? Todo el mundo se Exacto. modelación. ¿Quiénes hacen rinoplastia? Cirujanos plásticos Por eso lo escuchamos certificados. mucho, ¿sí me entienden? Ese es el punto principal. La rinomodelación, todo el mundo lo hace, ¿sí? Y todo el mundo lo llega a hacer. Y lo más frecuente, lo platicaban otra vez con un episodio con el licenciado Arturo, que decía, el peor enemigo es tu amiga, ¿sí? Es tu amiga que te dijo, Vente que vente que está bien fui, me padre. hicieron las cejas y me Me pusieron fue tal. súper bien, mira, me estaban quitando las cejas, las pestañas, ¿y qué crees? Pues ya tenía ahí una jeringuita de ácido hialurónico que le había sobrado a otra paciente y me la dejó en 1,000 pesos. Pues mira, me quedó ¿Qué súper ves? bonito, no pasó nada y estoy lista para la boda. Cuidado, mucho cuidado porque la informalidad en este tipo de tratamientos existe día con día. Entonces, viendo un poquito este asunto, el tema de redes sociales y un punto importante que me mencionas. Lo vi en TikTok, doctora. Se ve súper bonito. Mira de lado qué padre y todo. Y lo dices de frente, no es lo De mismo. frente no lo muestran casi, no, no, no se muestra. Exactamente. Entonces, no todo mundo es candidato a una rinomodelación y tienes que entender que se va a volumizar. ¿Qué es el problema que encontramos en una cirugía? Que a veces existe material adentro y nos dificulta a nosotros como médicos proseguir el procedimiento. Entonces, esto es algo que nos, vamos a decir, termina minando totalmente el plano que conocemos para operar, ¿no? Y la rinoplastia. La rinoplastia, sí vemos casos, por ejemplo, en redes sociales de perfil y de frente, ¿verdad? Porque se trabajan diferentes situaciones. En Em, 3D. exactamente. Quisiera que me dijeras qué áreas podemos trabajar en la rinoplastia que no se pueden trabajar en una remodelación. Bueno, entonces en ese sentido, lo que nombraba hace rato, una punta redonda, una punta ancha, una nariz ancha, una punta caída, las narinas, que son estas partecitas donde tenemos, digamos, los huequitos por donde respiramos también que estén anchos, no se pueden trabajar con una rinomodelación. Digamos que el dorso, más que tratarle realmente la jiba, que es como el huesito que nos sale aquí, que sale aquí arriba, porque lo que se hace es que donde está el huesito se pone un poquito de ácido antes y otro poquito de ácido después, pero no se trata. Esa jiba no se puede tratar con rino, se disimula, ¿verdad? Claro. Y con la rinoplastia sí se puede llegar a tratar. Y como les decía, la parte funcional. Creo que ese es el punto principal, ¿no? Una nariz, y como bien lo decíamos y no nos cansamos de repetir, una nariz bonita es nariz que respira. La nariz está diseñada de tal forma para tener una función que es la entrada de aire, ¿sí? Y cuando nosotros la manipulamos de forma quirúrgica, sí, sí hay cicatrices, sí hay manipulación de los tejidos, pero usualmente con técnicas, por ejemplo, como la rinoplastia estructurada, en la cual utilizamos injertos para montar la punta, trabajar dorso, reforzamos las válvulas internas y externas de la nariz y esto nos permite poder mejorar la función de la nariz. Y eso es algo que con la rinomodelación no es posible llegar a hacer, ¿no? Entonces, enfocándonos sobre este tema de la rinoplastia, eh, nuevamente volviendo al tema, un paciente que te dijo, vamos a hacer el test, ponme ácido hialurónico y luego una rino. ¿Qué abordaje le das a este paciente? Y escuchando que los pacientes que lo ven, ¿cómo la convences de que se haga una rinoplastia en vez de una rinomodelación?
Bueno, eso va a partir mucho de los detalles, realmente lo que esa persona quiere llegar a mejorar, lo que quiere llegar como a disminuir. Y también en todas las pacientes que veo para nariz, a todas les pido una tomografía para determinar cómo está no solamente la estructura externa de la nariz, sino también la parte interna. Entonces, ¿de qué se trata? Y lo que les digo, mi labor no es convencerte de que te operas, es que entiendas por qué el operarte es la mejor opción para ti en ese sentido y por qué el operarte realmente te va a entregar un resultado que te guste y no algo que, pues unos mesecitos bien y al otro año miro a ver qué me hago. No, sí, las decisiones siempre tienen que ser tomadas no solamente bajo ciencia, sino bajo una buena orientación de un médico que te sepa guiar en ese sentido. Bueno, y yo lo que recuerdas, no son muchos los casos, afortunadamente, al menos que nos llegan, pero pacientes que se han hecho una renomodelación y vienen con nosotros buscando solucionar esa alteración. ¿Qué es lo que puedes platicarle a la gente que nos escucha que hace ese ácido hialurónico después de varios años o después de varias aplicaciones dentro de la nariz? Sí, no, y justo es lo que hablaba ahorita, o sea, hemos llegado a encontrar ácido hialurónico encapsulado y cicatriz sobre cicatriz donde se distorsionan todos los planos de tratamiento. Realmente yo siempre a esos pacientes que tienen ácido hialurónico les digo, ¿sabes qué? Esperémonos un año completo y al año te hacemos una tomografía para mirar cómo están los tejidos y de esta forma tomar una decisión de, bueno, vamos a ir a quirófano. Es como que tiras la monedita al aire y entras a quirófano con ese paciente a Claro, ver qué encontraste, claro. porque probablemente vayas a encontrar un No, Y depósito de muchos, algo. y muchos realmente olvidan que lo tienen, ¿no? Otra técnica también, ya lo que recientemente estamos haciendo es ultrasonidos diagnósticos para identificar los productos y por qué no aplicar hialuronidasa. Son hasta guías que se presentan ya para trabajar una huella estética como lo es el ácido hialurónico en la nariz, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante importante. Ahorita me decían un poquito más hacia enfocarnos hacia la rinoplastia en vez de la rinomodelación, pero la verdad es que la rinomodelación no me gusta, a pesar de que la hago y de que entrenamos médicos a hacerla cada vez más llega a no convencer el tema de la remodelación. Y no te platico que existen médicos que inclusive, o personas no médicos, que utilizan productos como bioestimuladores o productos permanentes, reinas permanentes para el manejo de la nariz. Entonces, que ya pasan un poquito hacia lo que está indicado. Es un tratamiento totalmente off-label, o sea, que no está indicado, no hay un estudio que diga 100% seguro, en fin, las mismas empresas lo manejan como algo off-label, o sea, es algo que se puede perfilar, se puede utilizar para esto y juegan un poquito con la indicación médica para permitirlo, pero sabemos que es algo que no está 100% garantizado que va a tener el resultado o el comportamiento que estamos deseando. Entonces, pues bueno, este es un tema bastante interesante, ya lo hemos tocado otras veces, pero quisimos hacer un episodio específico de los terrores que una remodelación te puede llegar a hacer. Con gusto podemos platicar sobre otros casos, pero bueno, yo creo que el más importante, el más impactante para mí ha sido el de llegar. Yo no había conocido una muerte por remodelación y recientemente se dio. No es algo de lo que me sienta feliz, al contrario, es algo muy triste. Es algo que realmente dices cuando escuchas tantas señales de alerta, tantos casos que se complican mal, es cuestión de tiempo para que una cosa como esta suceda y bueno, ya sucedió. Entonces hay que poner mucha más atención hacia lo que estamos realizando y no seguir modas como siempre lo repetimos aquí, ¿no? Pues bueno, llegamos al fin de este episodio. Quiero agradecerte de nuevo, Tati, por tus No, pues muchas comentarios. gracias. Está muy bien y es un tema muy interesante. No faltará el comentario. Adelante, adelante. Claro, como son plásticos, pues obviamente van a recomendar una rinoplastia. No, justamente por ser cirujanos plásticos, conocer anatomía, conocer las complicaciones que pueden llegar a presentarse, justamente por eso nuestra indicación va más enfocada hacia una cirugía que hacia una rinomodelación. Si tienes duda, pues mejor no te la haga la Y rinomodelación, la verdad. cirujanos plásticos especialistas en inyectables, ¿sí? Entonces Exactamente. también por eso les decimos, tenemos bastantes argumentos y ese es un punto antes de cerrar que es que ustedes no la hacen, no, sí la hacemos. El problema es que recibimos tus complicaciones y por eso decidimos no hacerla más. Ese es el punto principal y tú que me estás escuchando, que es lo que quiero que te lleves de este episodio, ¿no? Mucho cuidado con las complicaciones, mucho cuidado con las letras por debajo que no se escuchan de un procedimiento, lean los consentimientos informados, vayan detrás de la información. Creo que ahorita ya es una responsabilidad del paciente entender lo que se va a someter y existe ChatGPT, la inteligencia artificial, el buscador que busques que te va a dar la información que necesitas para poder tomar la elección de un procedimiento y con quién hacértelo. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Plástica entre Amigos.
Así es, los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, comenten de qué más les gustaría que habláramos, a quién les gustaría que invitáramos por aquí a nuestro podcast y de esta forma de continuar creciendo de la mano de ustedes en este podcast que realmente fue creado para esto, hablar entre amigos y de temas que a todos nos gustan y nos apasionan y sobre los cuales tenemos muchas dudas. Muchas gracias.